bienvenidos a este quinto capítulo del proyecto de Dios. Empezamos en el primer capítulo con la realidad de Dios al interior, la Santísima Trinidad que es plena en el interior de Dios. Dios es espíritu y en el interior está pleno. Sin embargo, tenía necesidad de expresarse, y para expresarse pues hay que salir de sí. En el segundo capítulo vimos que Jesús es esta expresión de Dios hacia afuera de Dios, de la Trinidad. El Verbo se encarna y Jesús es quien hace posible que el proyecto de Dios salga hacia el exterior. Entonces, eso vimos en el segundo capítulo. En el tercer capítulo vimos que no era bueno que el hombre esté solo y por lo tanto hay que ser una compañía a su altura, que en este caso no es bueno que Jesús esté solo al exterior de Dios y por lo tanto él tiene que tener una compañía que esté a su altura. Y para eso hace a la criatura, el ser humano, que es representado en Eva, y Jesús representado en Adán, del cual saca una compañera a su nivel, con su mismo salida de su mismo corazón, de su misma carne, de sus mismos huesos, y por fin que tiene una criatura a su altura, ya que vimos que ninguno de los animales le llegaba, pues tenía que realizar una criatura semejante a él. Y para esto fue la humanidad, representada en Eva, y Cristo representado en Adán. En el cuarto capítulo vimos la realidad de las dos voluntades, de la voluntad humana, representada en el árbol de la ciencia del bien y del mal, y la voluntad divina representada en el árbol de la vida, que al comer Adán del conocimiento del bien y del mal, pues se aparta de la voluntad divina, ya que su propia voluntad escoge su propia voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y es así como queda fuera. Y en este quinto capítulo veremos lo que le sucede a causa del pecado, lo que sucede a Jesús a causa del pecado que comete su amada criatura, el hombre. Y tratemos de comenzar con una imagen en la cual es muy significativa, ya que en alguna lectura del Libro de Cielo, Jesús le menciona a Luisa que estas dos voluntades, tratemos de detallarlo porque es importante. Empecemos donde nos quedamos, el capítulo anterior. Y es empezar por las dos voluntades, tanto la humana como la divina. Y Jesús le dice a Luisa que el árbol de la cruz está formado por diferentes, ¿cómo decirlo? Está formado por dos leños de diferente árbol, por así decir. Ah, caray. ¿Y qué son estos dos leños de diferente árbol? Pues dice que las dos voluntades, tanto la divina como la humana, se cruzan entre sí. ¿Qué es esto? Que la divina es la que está
como se dice, la divina es la vertical, la que está de abajo hacia arriba. Y la voluntad humana es representada por el leño que está horizontal de lado a lado, la de los brazos. Ok, entonces, ¿pero qué? ¿Esto qué? Pues formada de dos leños de diferente árbol, podríamos decir claramente que en el Génesis había dos árboles, uno del conocimiento del bien y del mal, que decíamos en el capítulo anterior, que es la voluntad humana, es decir, la decisión por sí mismo, la decisión de tomar la postura de decidir yo. Esa es mm, la voluntad humana, y que es el leño que está de los brazos. Y el árbol de la vida, o el otro leño, que es el de la voluntad divina, que representa el vertical, que es donde están los pies para hacia arriba. Y esto representa pues que es crucificado por estas dos voluntades. ¿Y qué podemos decir de esto? Por ahí, si no mal recuerdo, hay otra lectura donde en cierto sentido la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es crucifica la voluntad humana, dándole vida plena, vida en abundancia. ¿Y esto qué quiere decir? Que pues hace un bien a la voluntad humana. Sin embargo, la voluntad humana, cruzándose, es decir, contrariando a la voluntad divina, pues la crucifica a la misma voluntad divina. ¿Qué es esto? Pues el pecado del hombre, el pecado de la humanidad, que hace posible que la divinidad de Cristo, el Verbo encarnado, también padezca esta realidad, donde en esta misma lectura dice que si la voluntad humana estuviera linealmente conforme a la voluntad divina, pues no se atravesarían, sino que los dos formarían una sola línea, una sola unidad, sin crucificar a la divinidad. Entonces, pero no, el hombre quiso hacer uso de su voluntad, y es así donde se cruzan estas dos voluntades, la divina con la humana, y no hay concordancia. Por lo tanto, hay un pago, hay un sufrimiento, una pena, un dolor, y hay que padecerlo, sí o sí. Es aquí donde empieza esta realidad del pecado. Con esto quiero comenzar. Que sin tener que deberla no sé cuál es la expresión, deberla ni temerla, no sé, Dios tiene que pagar. Dios tiene que pagar sí o sí. ¿Y en qué estamos? Estamos en el proyecto de Dios. Decíamos por ahí en algún capítulo, no me acuerdo en cuál, que veamos un poquito la idea de Dios. Metámonos un poquito en el entendimiento de Dios, sin querer alardear, sin querer tentar a Dios con esta realidad, sin querer sobrepasarnos. Profundicemos dentro de la mente de Dios, dentro de su infinito. Metámonos un poquito y veamos este proyecto divino en el cual nada se le escapa. Si fuera un juego de ajedrez que hay que jugarlo,
un juego de ajedrez que hay que jugarlo. Entonces, supongamos que Dios ya ganó. Dios ya ganó y vamos a decir que pareciera hasta cierto punto trampa. Pareciera hasta cierto punto trampa porque qué chiste, ya sabe los movimientos que yo voy a realizar, por lo tanto él mueve de acuerdo a mis movimientos. No tiene sentido jugar con él. Pero da la casualidad que hay un libre albedrío, es decir, una decisión de mover yo la pieza, aunque él ya conozca el movimiento. ¿Y esto cómo lo podemos conjugar? Porque se vuelve complicado para nosotros en el sentido de que no tiene sentido que yo mueva una pieza, si él ya va a mover una porque él ya sabe cuál voy a mover. Entonces, no me va a dejar ganar de ninguna manera. Y esto está claro. No es que no me deje o no pueda ganar. Simple y sencillamente, él tiene que realizar los movimientos que le indiquen a él el ganar. No puede perderlo. No puede perder. No hay forma de que lo pierda. No puede haber forma que lo pierda. Y entonces, ¿dónde queda la libertad? ¿Dónde queda la libertad del hombre, la voluntad, la decisión de, de escoger yo? Si ya me va a ganar, cualquier movimiento que haga me va a ganar. El punto es que Dios no puede perder porque es su proyecto. No puede perder porque es su proyecto. Pero sin embargo, pueden realizarse movimientos dentro de este juego de ajedrez que van a tener que ser reconstituidos o reconstruidos a tal nivel que hay que pagar una consecuencia, una realidad. Y esto es el pecado. Dios, su proyecto lo va a realizar y tenía que realizarlo con el libre albedrío del hombre, porque ya quedamos por ahí también en algún capítulo a esta realidad. Dios quiere seres que estén al exterior de Él, que sean semejantes a Él, que Él les pueda participar, su propia naturaleza, que les pueda participar de su propio ser. Pero Él no va a poder participarles de su propio ser si no son libres. Yo no puedo participarle a un celular, mi vida. Puede tener mucho conocimiento de mí, puede tener mis fotos, puede tener muchos elementos míos y de mí, muchos pensamientos, imágenes, grabaciones. El celular puede tener, pero no puede ser alguien que me dé algo que yo ocupe para satisfacerme. Es como la Alexa. Alexa, le puedo decir, Alexa, ah, ¿me quieres? ¿Me amas? Y Alexa, no sé qué responderá, pero si respondiera, por ejemplo, sí, sí te quiero, sí te amo, o sea, solamente un tonto creería tal realidad. Esto no, tal cosa, no puede ser real. ¿Y por qué? Porque no tiene una voluntad, está programada, tiene una programación y por lo tanto yo puedo escuchar de su boca, puedo escuchar de su ser, si se le puede llamar así, que, que me quiere, pero solo un tonto creería esto. Entonces no puede suceder, definitivamente no puede suceder. ¿Y qué nos queda? Pues darle una voluntad, sí o sí, y que pueda hacer uso de lo que ya dijimos en el capítulo anterior, de escoger
entre escogerme a mí o no escogerme a mí. Y esa es la realidad. Entonces, desde la perspectiva de Dios, aunque yo ya conozca el movimiento que va a hacer, yo tengo que dejarle hacer el movimiento por su propia cuenta. No tengo que decirle qué mover. Él tiene que mover por su propia cuenta, ah, y así definir. Bien. Entonces, la voluntad humana decidió alejarse de Dios en el primer sentido de Adán. Pero esto ya lo entendimos. Este pecado fue capaz de dañar la humanidad de Cristo. ¿A qué tamaño? El proyecto de Dios, como dijimos, en sus movimientos, no puede perder. Y va a ganar sí o sí, aunque tenga que pagar una consecuencia. ¿Cuál es esta consecuencia? Dios ve que en su proyecto quiere almas semejantes y entonces dice, ok, con su voluntad, con su libertad, tienen que tener capacidad de decidir y hasta ahí, con el riesgo de que me rechace. Muy bien, me rechaza con su voluntad. Dice Dios, me rechaza con su voluntad, ¿ahora qué hago? Perdí supuestamente. Estamos hablando en el sentido de que si se hubiera quedado así, vamos al supuesto de que se hubiera quedado así, pierdo a mi proyecto, pierdo al ser querido en el cual yo me voy a reflejar, en el cual yo voy a contemplar, en el cual yo voy a disfrutar, en el cual yo tenía para que fuera una realidad. Y resulta que se me cae. Hijo de su... Dios no puede pensar, se me cayó. No. Desde el primer momento que realizó el proyecto en la eternidad, es que me cuesta poder expresar con palabras el entendimiento que tengo de esta realidad. No encuentro las palabras lógicas, ni espero Dios me pueda permitir transmitir más o menos el entendimiento que se puede dar de esta realidad. Veamos. El proyecto de Dios es realizado desde la eternidad, con todo ya hecho, con todo ya hecho, desde la perspectiva de Dios. Pero desde la perspectiva del tiempo y del hombre, hay que realizarse, hay que llegar a realizarse esta situación. Desde la perspectiva de Dios, si ya está realizado, no tiene sentido que esperar. Pero, ¿quién espera? Espera aquel que no está dentro, o más bien dicho, aquel que no vive esta realidad de el proyecto de Dios desde Dios. Al vivirlo desde la humanidad, hay una espera y hay un camino que recorrer. Hay una situación podría decirse, de desesperanza, de expectativa, de pensar que hay que llegar a alcanzar desde la perspectiva humana. Desde la perspectiva de Dios, ya está realizado absolutamente todo, porque
no es que se haya anticipado, sino que como todo está absorbido en Dios, aún el tiempo dentro de Dios es un eterno presente. Entonces, ¿qué hacemos con esto? El pecado que se realizó en el tiempo es hecho en el tiempo, daña en el tiempo, daña en el tiempo a toda criatura, inclusive la humanidad de Cristo la daña, pero sin embargo, eso mismo que estoy diciendo puntualmente, que daña a la humanidad de Cristo, queda eternamente. Y cuando queda eternamente en Cristo, queda reparado. Pero primero, antes de hablar de la reparación, hablemos de la destrucción. Espero no haya enredado. Si acaso hubo algún enredo, pues esperemos que se aclare en estas siguientes frases y palabras que vamos a sacar. Como dije, que Dios nos ilumine el entendimiento. Bien, hablemos de la destrucción antes de la reparación. La destrucción viene en automático, en la eternidad, todo está junto. Y en la eternidad se podría decir que también hay una cierta destrucción. ¿Cuál? La destrucción de Cristo. La destrucción de la humanidad de Cristo. ¿Destrucción en qué sentido? En el sentido de que asume la responsabilidad del pecado de los hombres, porque Él mismo lleva a la humanidad dentro de sí. Si la humanidad dentro de sí se quiere salir, pues tiene que destruir para salir. Tiene que, aquí se me viene la imagen donde flagelan a Jesús en el patíbulo, si no me equivoco se menciona así, donde está en la película de la Pasión de Cristo, lo amarran con las cadenas ante un murito o un pilarcito, y ahí le dan. Pero fijémonos que las púas, creo que se llama cola de escorpión, aguijón de escorpión, las púas con las que arrancaban la carne, digo, porque era desprendimiento. Es decir, el hombre, la humanidad, en esa imagen grita. El pecado grita por salirse, grita por zafarse de Cristo, grita por destruirse a sí mismo en Cristo. Porque el pecado tiene que pegarle a Cristo, porque en Él somos, nos movemos y existimos. Aunque somos pecadores, en Él somos, nos movemos y existimos. Esto ya lo hablamos. Por lo tanto, en Cristo tiene que haber padecimiento de el horror del pecado en su propia carne. Sí o sí. Como lo dije, estos dos leños que forman la cruz es para cruzar. Es decir, es para cruzar mi voluntad con la voluntad divina y hacerlo sufrir y hacerlo padecer. Entonces, ¿qué pasa? Que la humanidad representada en Eva cae en la tentación, en su propio querer, en su propia voluntad.
Y Cristo, que es figura de Adán, o Adán figura de Cristo, pues cae. No por, no porque el demonio lo tiente y lo haga caer. Cae porque aquella carne de su carne, hueso de sus huesos, se le sale. Se le sale. Lo destruyó. Lo destruyó. ¿Qué va a hacer Adán solo? ¿Qué puede hacer Adán solo? Acaba de caer su amada. Y Adán no se parece a Cristo en el pecado. No se parece a Cristo en el pecado. Porque Cristo es igual en todo a nosotros, excepto en el pecado. Sin embargo, asume la responsabilidad, lo que Adán no hizo, pero asume la responsabilidad de unificar, de la unión, de que nunca dejó de decir, esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne, no. Cristo tuvo que decir, esta carne de mi carne se ha dañado y me ha dañado, me ha lastimado, me ha lacerado. Nosotros lo creíamos destruido y azotado por Dios, pero eran nuestras fallas, nuestros pecados, los que le mataban. Isaías 53. Nosotros, al ser parte de la humanidad de Cristo, al ser parte de ese nacer de Él, de ese venir de Él, de ese salir de Él, ser parte de Él, era como el virus en el cuerpo. Cristo se enferma, se está autodestruyendo a causa de el veneno que nosotros introducimos a Él. Y desde dentro lo carcomimos. Le causamos el cáncer que dañó todo su ser interiormente, toda su alma, todo su cuerpo. Hicimos que le diera temperatura, que se le cayera el cabello, que le brotara sangre por todos lados. Lo destruimos internamente. Él asumió sus huesos, asumió su carne y no la desechó. La aceptó pecadora en el sentido de no aceptó el pecado, no vivió, no consintió pecado, pero lo aceptó, lo vivió por mí. Me amó siendo pecador. Y la carta a los Romanos, capítulo 5, dice, versículos 8 al 11, dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto lo padece dentro de su proyecto, lo padece como una situación no desde el punto de vista de, pues ya ni modo. Es que ya ni modo. No, porque si hubieras dicho ya hasta cierto punto ya ni modo, mejor hubiera dicho, pues no, hago otra situación, pero no. No lo hizo, sino que una vez
que el hombre movió sus piezas hacia el pecado, no le quedaba de otra. No le quedaba de otra a Cristo. No le quedaba de otra a la humanidad de Cristo más que padecer por mi causa esta realidad. Porque su proyecto no está en tela de juicio, no está en vamos a ver si sale, no. Su proyecto se iba a realizar. Su obra se iba a llevar a cabo. Y ya es un hecho que en cuanto el hombre decidiera tomar su postura, Dios iba a asumir la responsabilidad de aceptar el castigo. Y más que aceptarlo, de meterse para ser castigado porque él va por su proyecto. Entonces, si hubiera habido otra realidad, la humanidad de Cristo tenía que vivirla solamente por salvar el proyecto. Entonces, tiene que vivirlo. El punto aquí de esta realidad es, tiene que vivirlo sí o sí. No hay vuelta de hoja. No son ustedes los que me quitan la vida. No son ustedes los que me quieren matar. No, soy yo el que la entrega. A ver, explíquenme. ¿Cómo está eso? Soy yo el que la entrega. ¿Por qué? O sea, ¿tú quién eres o qué? No, es que no te equivoques. Todo esto que está pasando, sí, es su culpa, pero soy yo el que viene a recuperar las cosas. Vuelve a la misma del tema pasado, yo te escojo al final. No, en este caso, en el huerto de Getsemaní, narra, no me acuerdo qué evangelio, creo que es Juan, no me acuerdo, que está en el huerto de Getsemaní y van los soldados del Sanedrín de los judíos, van a buscarlo porque ya llevan a Judas, ya Judas les dice dónde, van a buscarlo, pero anticipadamente, prácticamente cuando Judas está recibiendo las monedas, Jesús se para de hacer la oración y entonces prácticamente dice, vayámonos. ¿A dónde? Jesús ya sabe quién viene. Y en vez de tomar la postura de huir del lugar, como lo harán sus discípulos un poquitito más tarde en ese mismo huerto, donde todos huyen, por cierto, uno sale corriendo desnudo, creo que es Juan. En vez de tomar esa postura, Jesús toma la postura de enfrentar la muerte, y Él está guiando esta situación. La está guiando no quiere decir que Él está, ¿cómo puedo decirlo? Que Él ha predispuesto todo. No. Él está entrando en el punto donde viene mi movimiento. Es decir, los hombres hacen su movimiento del juego de ajedrez y Jesús dice, yo hago mi movimiento. Si Jesús tomara el movimiento de retroceder del huerto de Getsemaní, de retroceder en vez de enfrentar, entonces no está asumiendo su responsabilidad del proyecto de Dios. ¿Cuál es el proyecto? Almas divinas, vidas divinas, a las cuales hay que enfocarse. Jesús no está viendo el momento, Jesús está viendo el enfoque de su proyecto. Por lo tanto, hay que enfrentar la situación de Él la quiere, a Él no le importa si la quiere o no la quiere. Él lo que le importa es que los hombres ya hicieron su movimiento, Él hace el suyo para volver a alcanzar el proyecto y no perderlo jamás. Él está en movimiento de no perder el proyecto. Los hombres mueven y Dios dice, yo muevo. Yo muevo a la derecha, yo muevo de esta manera para volver a retomar el camino. Y entonces ahí entra el punto donde no son ustedes los que me matan. Soy yo el que da la vida.
¿Por qué? Por el proyecto. Entonces, hagan el movimiento que quieran. Traten de triturarme las veces que quieran. Yo de igual manera voy a enfrentarlo. ¿Por qué? Porque mi proyecto es más valioso que su propia definición de voluntad. Entonces, mi voluntad supera todas las cosas, aún su voluntad contraria a la mía. Ustedes quisieron cruzar, ustedes quisieron cruzar su voluntad y ponerme un leño atravesado, pues yo les digo, yo los junto y ahora me toca padecer. No se van, los junto mi voluntad, mi leño vertical con su leño horizontal y vamos a ser unidos, les guste o no les guste, ¿sí? Entonces, ahora que me toca juntar los leños. Ustedes quieren zafarlo, yo les digo, yo lo junto. ¿Y cómo? Del modo que yo decido. Llegan los hombres, los soldados del Sanedrín, y Jesús dice, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Y él dice, yo soy. Y todos se postran. Es decir, jaque. Tal vez no es mate, pero es jaque. Es decir, les acabo de dar un zarpazo y no se dieron cuenta. Soy yo quien rige y dirige, no ustedes. Soy yo quien entrega la vida, no que ustedes me la quiten. No tienen poder. Le dice a Pilato, tú no tienes más poder más que el que te fue concedido. Es decir, escoge lo que tú quieras. Yo siempre voy a escoger mi proyecto. Y mi proyecto, hagan el movimiento que ustedes quieran, a la derecha o a la izquierda, mi proyecto se va a realizar. Voy a vivir la consecuencia, sí, pero mi proyecto se realiza. Es decir, yo mando. Yo mando, yo rijo, yo soy el rey. Me tienen que coronar de espinas, porque no hay de otra. Me tienen que coronar de espinas, pero me van a coronar. No quisieron coronarme con oro, con piedras finas. Corónenme con espinas, pero corónenme. Así quieren coronarme, corónenme, pero me van a coronar. Denme un trono. No me quieren dar un trono de su espíritu, no me quieren dar el trono de su alma, no me quieren dar el trono de su cuerpo, no me quieren dar el trono de su voluntad, pues yo les digo, denme un trono de madera, un trono de crucifixión, un trono de sufrimiento, un trono de tu voluntad cruzando con la mía, pero en el trono voy a quedar y les demostraré que yo soy su rey. Y me postraré en el trono, me quedaré en el trono ubicado de la cruz. Y tendrán que poner un letrero donde todo mundo se entere que yo soy el rey de todo, de los judíos, especialmente porque no quieren entender. Bien, ¿qué hacemos con esto? Crucifícalo, sí, crucifícalo. Hay una lectura espantosa, por así decir, si la queremos ver, una lectura de Luisa, espantosa si se quiere ver así, espantosa a la mirada humana, donde se dice, no recuerdo bien las palabras, pero el caso es que Jesús viene y le dicen la humanidad, los judíos, crucifícalo. Y se oye un grito espantoso de todo el mundo, crucifícalo. Ay, nosotros vamos a decir, no, no manches, ¿quién va a decir eso? No, yo no, qué gacho. Por ahí hay una canción de Jesús Adrián Romero, dice, si hubiera estado ahí, ¿qué? Yo también hubiera gritado, crucifícalo. Es verdad, yo hubiera dicho, fue yo quien te crucificó.
Fui yo quien te laceró. Fui yo, sí, 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 sí. Y ahí va, con el alma destrozada, aún el alma más perfecta, con el alma destrozada, el alma más perfecta, con el llanto en los ojos y su corazón desangrándosele, iba a tomar la cola de escorpión, los clavos, la corona de espinas, la lanza, la madera, el martillo, y con todo el dolor de su corazón le iba a crucificar. ¿Por qué? Este escrito que les digo, que se escucha la voz del Padre gritando, la voz del Padre Celestial gritando, crucifícale. Oh, no puede ser. La voz del Padre. ¿Por qué? ¿Por qué el Padre? Es decir, es tu hijo. No la friegues. ¿Qué padre puede decir por su hijo? Denle, desahóguense. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede caber en la mentalidad de la humanidad, del hombre tan compasivo, tan lleno de sentimientos, sensible? Pregúntale a cualquier madre y te va a decir, no, no hagan eso con mi hijo. Y este escrito, creo que está en Luisa, la misma Madre Celestial, gritaba, crucifícale. ¿Pero por qué? ¿Por qué ensañarse? ¿Por qué destruirle? Es que entendamos esta realidad. María gritaba, destruyanme a mí en él. Y no, y no a ella divina, sino aquella que iba a ser redimida y iba a ser inmaculada gracias a esa muerte. Porque si no hubiera habido esa muerte, la misma Madre del Cielo no hubiera tenido la gracia de ser inmaculada. Si Cristo no hubiera padecido las 1000 muertes, millares, incontables de muertes por cada pecado, ningún alma hubiera sido reconstruida. Por lo tanto, el amor de María no era un amor ciego, un amor sin capacidad de entender esta realidad. María sabía su misión. A ti una espada te atravesará el corazón. Una espada te atravesará el corazón. Sí, le va a doler, pero para eso nació Eva y Adán, y con ellos, todos nosotros, fuimos capaces de ser el virus más mortal para Cristo. Y no solo para Él. Eva y Adán fueron la causa, junto con todos nosotros, de que María y Jesús sufrieran. ¿Qué cosa? Dolores indecibles que ya hemos escuchado. ¿Cómo es posible que Cristo, por un solo pecado de mi alma, tenga que padecer toda una pasión por un solo pecado y yo no me compadezca a limitarme
porque tengo un gusto, porque tengo un placer que alimentar, porque tengo un hábito que realizar. El mismo Jesús, el mismo libro de cielo, se cansa de repetir una y otra vez: me son detestables siquiera cualquier pizca de acto humano. La propia respiración está robando el aire, porque cuando perdimos la vida divina, no nos quedó otra cosa más que destruir la humanidad de Cristo a pedazos. Hemos hecho escarnio de Jesús una, otra y otra y otra y otra y otra y otra e infinitas veces sobre hacerle padecer infinitas pasiones, solo porque estoy habituado al mal, solo porque estoy habituado aún al bien hecho por mí. Si yo profundizara, que de hecho debería hacerlo, si yo profundizara en la intención de cada mirar, de cada respirar, de cada actuar mío, solamente me buscaría a mí mismo, solamente buscaría mi propio placer, mi propia satisfacción. Ya no hablemos de pensar, por ejemplo, dentro del matrimonio, yo en ella en mí. Dentro de la familia, yo en los hijos en mí. Dentro de la vida más amplia familiar, yo a mis padres o a mis hermanos. No, no. Todo es vanidad, dice el libro de, no me acuerdo cuál, un libro de la Biblia, no me acuerdo cuál, Eclesiastés o Proverbios, no me acuerdo cuál. Todo es vanidad. ¿Por qué? Porque profundicemos. Profundicemos en la intención de cada pensar, de cada hablar, de cada escuchar, de cada actuar. Y solamente yo me busco a mí, a menos de que vivas la divina voluntad. Por muy buena que sea la obra. Jesús ya se ha cansado de decir que dentro de las obras buenas va el deseo humano, por muy buena que parezca. Y eso le es detestable. ¿Por qué? Porque le destruye, porque Él tiene que rehacer aún una obra buena hecha por mí, porque está hecha con una intención solamente mía. No hay una renuncia de mí. No hay una renuncia de mi propia vanidad. Todo es vanidad. ¿Quién soy? Soy aquel egoísta que ha destruido una y otra vez la humanidad de Cristo, que le he lacerado y que lo destruyo con un placer personal, con un placer que no lo agoto, con un placer que llega en algunos puntos a la bestialidad. ¿Por qué? Porque el hombre que está hecho para el infinito de Dios, cuando no busca a Dios, busca un placer inagotable. No va a encontrar un placer que le satisfaga. Y buscará su propia, dentro de su propia vanidad,
y no encontrará la saciedad de su gusto. Esto es lo que causa la destrucción de la humanidad de Cristo, el pecado. No es el demonio el que me hace pecar. El demonio no tiene poder sobre mí para hacerme pecar. Es mi voluntad la que atraviesa la voluntad divina de Jesús. El demonio está a los pies de la cruz, aplastado. El demonio está destruido como vil criatura. Él me puede hacer pss, pss, y llamarme con ojos pispiretos, pero no tiene ningún poder sobre mi voluntad. Él no puede penetrar en mi voluntad ni en mi inteligencia. Es mi inteligencia y mi propio yo el que busca la seducción del mal. El apetito es mío. Y eso es capaz de destruir la humanidad de alguien que ama, de verdad. Es la destrucción del cuerpo de Cristo, porque yo estoy dentro del cuerpo de Cristo. En Él somos, nos movemos y existimos. Fuimos hechos por Él, en Él y para Él. Y Él tiene que entrarle. No es que le gusta ya, pero no le gusta por el dolor. Tiene que entrarle porque es su proyecto. No hablemos de gusto, es de responsabilidad. Y Él no va a perder por ningún motivo lo que es de Él. No he perdido nada, Padre, de lo que tú me has dado, excepto aquel que se quiere perder. Y esto en otro sentido, donde veremos más adelante. Cristo hace todo lo que le toca hacer, inclusive padecer. Y esto es que es el eterno inmolado. Él llevará eternamente el dolor del pecado que le hemos causado. Cuando vayamos el día del juicio final, contemplaremos, si no es que ya lo estamos contemplando desde ahorita. El día del juicio final solamente tendremos la realidad de lo que hoy estamos escuchando a través de estos escritos, que todavía nos falta profundizar mucho más y rumiar mucho más, en lo cual iremos poco a poco alimentándonos de la transmisión que Dios quiere darnos, de que Jesús quiere darnos a través de estos escritos. Pero este libro de Isaías, donde no tenía figura ni belleza para que nos fijáramos en él, no lo hemos hecho. Nunca nos hemos fijado en él, lo detestamos y aún así lo seguimos destruyendo. No paramos. Si el Padre, si los judíos gritaban crucifícale, y el Padre grita crucícale, es por eso. Porque Él tiene que cumplir su responsabilidad de no perder a nadie. Así se ha destruido Él. Será destruido, aplastado, sobajado. Quiero leer esta cita de Isaías y con ella concluir. Dice Isaías 53 del 1 al 5. ¿Quién podrá creer
la noticia que recibimos y la obra mayor de Yahvé. ¿A quién se la reveló? Es Cristo, esta obra. Este ha crecido ante Dios como un retoño, como raíz en tierra seca. No tenía brillo ni belleza para que nos fijáramos en él. Y su apariencia no era como para cautivarnos. No, no porque él, por nuestra causa, tuvo que venir así, cuando pudo haber venido glorioso, majestuoso. Nosotros causamos esta realidad. Él tiene que vivirla así, con responsabilidad. Sí, es su proyecto y tiene que sacarlo adelante. Sí, él lo asume y lo acepta. Pero lo detestamos. No nos atrae no nos causa a nosotros una atracción, al contrario, nos causa una aberración. Sigue, despreciado por los hombres, aquí está, y marginado, hombre de dolores eternos, dolores por cada uno de nosotros, dolores, una pasión, una muerte por cada pecado, y familiarizado con el sufrimiento, semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara, es decir, tomemos otro rumbo porque hemos de encontrarnos con Él. No nos atrae, no contaba para nada y no hemos hecho caso de Él, no nos interesa. Seguimos en nuestros ideales, proyectos y planes. Sin embargo, aunque nosotros no lo pelamos, lo despreciamos y todo lo que queramos, pecamos y lo destruimos constantemente, sin embargo, eran nuestras dolencias las que Él llevaba. Las asumió. Su responsabilidad de su proyecto es: yo no te pierdo. Eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado. Sí, Dios gritó: crucifícale. Pero era porque si no se iba a perder el proyecto de las vidas divinas. Esto no puede pasar. Y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz. En el siguiente capítulo vamos a ver esto. Por sus llagas hemos sido sanados. Pues esta es poca cosa de la reflexión que podemos hacer. Una hora no es suficiente. Cada uno conózcase, examínese y sépase que yo me digo a mí mismo: ¿cómo deshacerme de mi vanidad? No lo sé. Solo sé que lo estoy destruyendo. Y que Él lo hace, que Él lo sufre, no porque yo lo merezca. No, no. Sino porque Él no va a perder su proyecto. No va a perder lo que Él quiere. Su divino querer está por encima de cualquier
riesgo que se pueda tomar. No importa lo que haya que pasar, su querer lo invita a realizar cualquier obra posible, cualquier situación, cualquier pena, cualquier desgarro. Todo por su propio querer divino. Pues que María Santísima, a la cual una espada le atravesó el corazón, pero que ella misma, aceptando esta realidad, queriéndola, porque el querer divino y el querer de María debe ser el mismo, queriendo esta realidad, aún con pleno dolor. María Santísima, que nos guíe, nos lleve siempre de la mano y nos encamine para que podamos dejar de destruir a Dios en su humanidad y podamos nosotros ser destruidos dentro de la divinidad, siendo uno con Él, poseer todo lo de Él, hasta la misma destrucción de mi propia humanidad, para que esa destrucción de mi humanidad, unida plenamente con Él y en Él, pueda realizar las mismas obras que Él realiza para el bien de toda la humanidad. Pues Madre, tienes una tarea enorme con cada uno de nosotros. Tómanos de la mano y llévanos a vivir el divino querer de tu Hijo, ser uno con Él, perfectamente, así como tú lo eres. Luisa, tú que eres la que es igual a nosotros, incluso en el pecado original, pues tienes esta tarea de, te lo pido, que tengas la tarea de custodiar a cada uno de los que escuchen este tema, este video, que nos penetre en nosotros por tu intercesión o por tu guía, que penetre en nosotros el deseo ansioso de vivir la divina voluntad. Amén, amén, amén. Bendiciones.